Sexto grado. Los argonautas de Malinowski, la edad de oro de la antropología. En 1922 se publicó una obra clave para la antropología, Los argonautas del Pacífico Occidental, de Bronisław Kaspar Malinowski. El que llegaría a ser el más famoso de los antropólogos, se doctoró en filosofía en su Polonia natal y después amplió estudios sobre física y matemáticas. Cuando lee La rama dorada de Sir George Fraser, queda fascinado por la antropología, disciplina que comienza a estudiar en Londres en 1910. Como era súbdito del Imperio austrohúngaro, cuando empezó la Primera Guerra Mundial intentó evitar que lo militarizaran. Para ello se marchó a realizar trabajo de campo a las Antípodas, en Nueva Guinea, entonces territorio británico. Pero acabada la investigación, en 1915, se le impidió volver a Inglaterra por pertenecer a un país enemigo. Entonces aceptó permanecer desterrado en Melanesia durante el resto de la guerra. Imagínese que de repente está en tierra, rodeado de todos sus pertrechos, solo en una playa tropical cercana a un poblado indígena, mientras ve alejarse hasta desaparecer la lancha que le ha llevado. Son las palabras tan conocidas con las que intenta transmitir al lector su sensación de desamparo y aventura absoluta en medio de la tribu. Lo que vivió como una experiencia personal frustrante y deprimente, como revelarían sus diarios privados al ser publicados en 1967, le sirvió para convertirse en la figura más sobresaliente en la historia de la antropología. Sin compañía de ningún hombre blanco en las islas Trobriand, consigue aprender en unos pocos meses el lenguaje de los nativos. Ello le permitió vivir una inmersión casi total en su cultura, entendida como cosmovisión. Apenas sin precedentes en esa tarea titánica, Frank Hamilton Cushing, Frank Boas o los miembros de la expedición al Estrecho de Torres en 1898, Malinowski se convirtió en un verdadero héroe intelectual, al teorizar de la forma más acabada el método antropológico por antonomasia, la observación participante. En lugar de basarse en informes de segunda mano, plagados de errores de interpretación, el investigador mira e interviene en la vida del poblado hasta que logra comprender la forma de vida de los miembros de la comunidad, que es un todo orgánico en el que todos y cada uno de los elementos están interrelacionados con los restantes. Malinowski consiguió cambiar la visión tradicional de los indígenas como seres salvajes. Una vez que a un funcionario colonial le preguntaron por sus costumbres y maneras, replicó agriamente: «Costumbres ningunas, maneras bestiales». Malinowski, por el contrario, se da cuenta de que sus sistemas de parentesco, relaciones sociales y rituales son extremadamente complejos y sofisticados, hasta el punto de que, en comparación, la vida cortesana de Versalles o el Escorial era libre y fácil, escribe. Contra la supuesta irracionalidad de los nativos, Malinowski es capaz de descubrir que entre ellos la omnipresente magia cumple exactamente el mismo papel que entre nosotros la ciencia, otorgar el poder de dominar las fuerzas de la naturaleza. El antropólogo trata de superar nuestro etnocentrismo. Entendiendo el punto de vista de los otros, tal vez surja la llama que nos permita comprendernos mejor. Una reflexión preciosa suya al respecto es: cuando leemos el relato de estas costumbres remotas, quizá brote en nosotros un sentimiento de solidaridad con los empeños y ambiciones de estos indígenas. Quizá comprenderemos mejor la mentalidad humana y eso nos arrastre por caminos nunca antes hollados. Quizá la comprensión de la naturaleza humana, bajo una forma lejana y extraña, nos permita aclarar nuestra propia naturaleza. Malinowski contemplaba la antropología como la culminación del humanismo. Permitiría preservar las valiosas culturas de aquellos pueblos olvidados por la historia. Sin embargo, también se convirtió en una ciencia esencial para la administración de los imperios coloniales. El mismo año 1922 se publicó otra obra fundamental, El mandato dual en el África tropical, de Lord Frederick Lugard. En ella se sentaban las bases del sistema de explotación de los territorios coloniales en la Commonwealth, el gobierno indirecto. Los británicos delegaban en los jefes tradicionales la administración de extensos e inhóspitos territorios. África, Asia y Oceanía
constituían un inmenso almacén de recursos materiales y humanos que engrasaban los motores de las metrópolis europeas en su pugna por el poder absoluto. La antropología aplicada, con el conocimiento que proporcionaba sobre los sistemas políticos y sociales de aquellos pueblos, fue una ciencia muy útil para su explotación de la manera más eficiente. Malinowski siempre tuvo una frágil salud. Por ese motivo, ya en su niñez, viajó con su madre a Canarias en busca de un clima más sano. Lo mismo hizo cuando terminó la guerra, para intentar curar su gran desgaste físico y psicológico. Hasta 1921 residió en Icoz de los Vinos, en la isla de Tenerife, donde encontró la paz necesaria para redactar la obra más trascendental para cualquier antropólogo. Sin embargo, Los Argonautas del Pacífico Occidental fue una bomba de relojería que tardó en estallar. Por ello, no es extraño que este genio no fuera convocado a la residencia de estudiantes como si lo fue un antropólogo de la generación anterior, el alemán Leo Frobenius. En 1924 impartió 3 conferencias sobre la difusión de las culturas que entusiasmaron a Ortega, quien tradujo y publicó muchas de sus obras en la revista De Occidente. Malinowski tomó el nombre de su gran tratado de la historia mitológica de Jasón y los argonautas en busca del vellocino de oro. Como los antiguos griegos, también los melanesios eran unos expertos navegantes. Los Argonautas se lee como si fuera una novela. Es curioso. La máquina del tiempo de H.G. Wells se llamó originariamente The Chronic Argonauts, los Argonautas del tiempo. Con ello se cierra el círculo que habíamos comenzado. Estas reflexiones nacieron de mi sorpresa al ir comprobando cuántas situaciones y personajes relevantes para mí se daban cita en el año 1922. Después intenté comprobar si existía alguna conexión entre unos y otros, lo cual resultó ser bastante fácil porque un sistema cultural es un organismo en el que las piezas no están aisladas, sino que aparecen entrelazadas en redes espesas en correspondencia mutua. Así que eché mano de la hipótesis de los 6 grados de separación, que sostiene que cualquiera puede estar conectado a otra persona en un lugar distinto del mundo a través de una cadena de conocidos que solo tiene 5 intermediarios. Naturalmente, las personalidades y sucesos que he recogido no tienen por qué ser los más relevantes y tampoco cubren todas las parcelas del conocimiento. Faltan, por ejemplo, las ciencias, la filosofía, la música o la moda como arte. Para todo esto, 1921 sí parece haber sido un año muy propicio. Albert Einstein recibe el Nobel de Física, Ludwig Wittgenstein publica el Tractatus, Arnold Schoenberg elabora su método de composición dodecafónica. Con su democracia de sonidos rompió para siempre la armonía de la música tradicional tonal. Y Coco Chanel crea el Chanel número 5, que utilizaría como pijama la sensual Marilyn, el personaje más logrado de la dulce y triste Norma Jean.